Bueno, vamos a dar inicio entonces en razón del tiempo para poder cubrir la agenda para este día y asimismo les voy a relatar un poco cómo vamos a estar trabajando ya esta otra fase del proceso de aprendizaje acá vía Zoom. Primeramente, antes de iniciar, tengamos buenos días todos y todas, siempre esperando que nos encontremos bien de salud, los mejores deseos ante la actual situación y recalcarle, ¿verdad?, que hay que cuidarse mucho ante el momento que se encuentra nuestro país. Pues en aras de seguir con el proceso de aprendizaje, para este día, antes de arrancar de lleno con las indicaciones específicas sobre el proceso de los contenidos para esta semana, únicamente recalcándoles que es de ir realizando lo que es el portafolio didáctico de las infografías de la unidad 5. Así como les planteé lo que es las indicaciones, los puntos en específico para ir haciendo ese álbum de contenidos que nos van a dar una base teórica de la unidad 5, que fue sobre las ondas que realizamos las defensas vía Zoom, ya que esos insumos nos van a servir de base para las próximas evaluaciones. Como todos sabemos, de igual manera informarles de que esta semana comienza, a partir de ahora arranca la semana de actividad individual, 15%, la guía ya está en el aula virtual, la que vamos a estar desarrollando, pero en paralelo vamos a estar desarrollando también lo que son los portafolios. Pero vamos a extender el tiempo, yo no les di un tiempo de entrega en cuanto al portafolio, les voy a extender más tiempo debido a que vamos a realizar lo que es el portafolio más la guía de actividad individual 10% más las clases para no acumularlos con actividades en cuanto a mi asignatura. Les voy a dar una semana para que puedan trabajar de forma tranquila el portafolio, el álbum. Algunos ya me lo entregaron, pues bien por ellos, pero si aún no lo han entregado, vamos a tener más tiempo. Le voy a pedir la revisión y así también evidencia fotográfica del álbum de contenidos para el próximo lunes, para que tengamos esa semana de lapso para que podamos realizarlo de una forma más relajada y así también ultimar detalles para que quede mucho mejor. Eso por la parte del portafolio. No sé si tienen alguna duda respecto a eso antes de iniciar con los aspectos de esta semana referente a esta nueva unidad que estaremos abordando. No sé si tienen alguna duda respecto a la cuestión del portafolio. Profe, Dígame. el portafolio es en el cuaderno, ¿cómo se va a hacer? Bueno, muy buena pregunta. Tienen dos formas. Yo les sugiero dos formas. Está abierto la creatividad. Pueden trabajar directamente pegando las infografías o haciéndolas de forma manuscrita, dependiendo de su situación, si tenemos acceso a recursos de impresión o no. Y la otra alternativa es hacerlas en páginas aparte y hacer un libro, un pequeño librito en el cual van a estar lo que son las infografías, va a estar también allí lo que es la unidad 5. Hay algunos alumnos así lo han entregado y también se ve presentable, se ve de muy buena forma también esa manera de trabajar el portafolio. Ahí, como les digo, está abierto. Tenemos la opción en el cuaderno o aparte. Gracias, profe. Bueno, no sé si tiene alguna otra pregunta referente al portafolio. Bueno, si no hay más preguntas, vamos a pasar a lo siguiente. Como les mencioné, ya está la guía de la actividad individual, 15% en el aula virtual. Fecha límite de entrega el próximo viernes. La guía está bien reducida en cuanto a contenidos y los que se abordan son de la unidad que realizamos en defensas vía Zoom. Y así también ya tenemos los recursos en infografías, solo es una retroalimentación de lo que ya estuvimos abordando vía esta plataforma con los diferentes equipos. Como siempre la sugerencia, porque trata de un crucigrama,
para que no transcribamos demasiado. Ahí hay ciertas indicaciones para que evitemos ello y puedan realizarla de mejor manera y mucho más rápido. Bueno, vamos a pasar entonces a lo que concierne. Para este día vamos a comenzar ya el abordaje de la unidad 6. Ya dejamos lo que es el área de física y ahora nos adentramos ya a química. Y para esta unidad he realizado ciertos ajustes metodológicos para cambiar la dinámica en la medida de lo posible del proceso de aprendizaje, que también sea más vivencial y sea más práctico. En esta unidad, para hacer diferentes las actividades de aplicación, vamos a realizar prácticas de laboratorio. En otras palabras, experimentos con materiales caseros para poder observar los fenómenos que vamos a estar estudiando de forma teórica. Para que vayamos de esas dos formas, veamos la clase teórica, luego la actividad práctica, que va a ser un laboratorio y experimento, y luego vamos a resolver algunas preguntas de investigación. Vamos a cambiar con ese ajuste metodológico para que sea más atractiva también los contenidos. Luego rotular la unidad 6, vamos a pasar a una introducción. Hoy solo nos vamos a introducir al primer tema de reacciones químicas, ya que vamos a desarrollar una partida en un juego en línea y luego les voy a facilitar lo que es el enlace. Se parece al juego de Quien quiere ser millonario, pero en la parte de química, ya que quiero conocer cuánto manejamos algunos conceptos para sí mismo tratar de hacer un ajuste en cuanto al abordaje del primer contenido, que es un poco complejo porque implica mucha nomenclatura, muchos símbolos, para ver cómo andamos y de esa forma hacer los ajustes pertinentes. Luego la actividad de aplicación del tema, que es la práctica del laboratorio que les mencioné, y retroalimentación y cierre. Así que les voy a pedir de que anotemos la agenda de trabajo que va a orientar las actividades para esta semana. Me van confirmando quienes van concretando la anotación de la agenda de trabajo para pasar a la rotulación de la unidad 6. Si tienen alguna duda respecto a lo antes mencionado, me la hacen llegar, por favor. Me preguntan en el chat cuándo se subirán las guías. La guía de actividad individual de ciencia ya se encuentra en el aula virtual. Ya pueden descargarla y comenzarla a trabajar. Ya Al estuvo. Gracias, Kelvin. Solo recordándoles que al final de la clase voy a pedir ciertos productos, la agenda de trabajo anotada en su cuaderno, y tratemos de hacerla de forma creativa, luego la rotulación de la unidad y la captura de pantalla de su puntaje en el juego en línea, que ya luego les voy a explicar cuál es y cómo funciona. ¿Sí? Profe, Dígame. pero nos va a dar tiempo así en el día para que decoremos la unidad así con tiempo y que quede bonita. Sí, les voy a dar tiempo suficiente para que puedan realizarla de una forma relajada y también añadan esos aspectos de creatividad. Ah, vale, gracias, profe. Bueno, me van confirmando con lo que concierne a la agenda de trabajo, si ya la anotamos para pasar al siguiente punto. Ya, profe. Gracias por confirmar. Gracias por confirmar, Javier. Ya, profe. Gracias por confirmar. Bueno, veo que a la mayoría hemos anotado la agenda de trabajo. Si en dado caso no han terminado de anotarla, no se preocupen que yo luego también les facilitaré la presentación para que puedan hacerlo de una forma más relajada.
Vamos a pasar a la siguiente lámina. Como les mencioné, ahora comenzamos ya la unidad 6 de interacciones de la materia. La unidad 5 sobre las ondas la estuvimos abordando con las defensas en Zoom. De igual manera vamos a estar retroalimentando. Igual les coloqué algunos videos en el aula virtual respecto a lo que vimos sobre las ondas. En esta unidad 6 ya nos adentramos al área de química. Son dos unidades de química que esperamos abarcarlas en este mes y parte del otro mes para abarcar en las últimas semanas de trabajo lo que es la parte de biología. En esta unidad 6 de interacciones de la materia vamos a estar abordando ciertos componentes claves sobre los procesos químicos, bioquímicos y fisicoquímicos. En específico, cómo balancear una ecuación química. Vamos a conocer los componentes de una ecuación química, los reactivos y los productos. Bueno, el año pasado estuvimos abordando un poco esa parte. Asimismo, también los tipos de reacciones químicas, cuando ocurre una reacción de combinación, de descomposición, desplazamiento simple o desplazamiento doble. Vamos a balancear usando el método por tanteo, así también el método algebraico, que son los dos métodos base para la área de química y poder encontrar sus propiedades, así también la ley de conservación de la materia, el equilibrio iónico y otros aspectos relacionados a la acidez y basicidad de sustancias que son útiles en la vida cotidiana. Todo ello vamos a estar manejando en esta unidad, como les mencioné al comienzo. Vamos a hacer ese ajuste metodológico y al final de cada contenido, de cada clase vista, vamos a realizar una práctica de laboratorio en la cual realizaremos experimentos con materiales que tenemos en nuestras casas para poder observar los procesos que vamos a estar viendo de forma teórica. Así que pasamos a rotular la unidad. Recuerden, premio lo que son las unidades, para aquellas unidades que las hagamos con dedicación y así también con criterios de creatividad, se les pondera con puntos. Y en especial a la actividad de esta semana, que es la actividad individual, para que lo tomemos en cuenta. Si en dado caso va a ser el portafolio en su cuaderno, les sugiero que deje páginas, por lo menos unas 7 páginas, más la carátula más las 6 infografías para que no le choque el espacio con la unidad 6, ya que después del portafolio va la unidad 6 para llevar ese orden. Cuando finalicemos de rotularla, me confirman, por favor. Vamos a dar unos 5 minutos para aquellos quienes van a realizar lo que es la unidad en este momento y para quienes luego la van a concretar, anotemos los datos para que los tengamos y posteriormente la desarrollamos. Profe, Dígame. pero en el grupo solo hay 4 infografías. Bueno, en el caso de algunos temas, es cierto, algunos temas de algunos equipos no hubo actividad. El equipo no presentó ni presentación, ni defensa, ni infografía. La medida que tomaremos ante esa circunstancia será realizar un resumen del tema o bien yo les sugiero que busquen en los bancos de infografía de canva.com o infogram.com infogramas sobre el tema para que puedan utilizar ya infogramas prediseñados o bien como ya estuvimos probando cómo funciona la herramienta Infogram, podemos elaborar una infografía del tema. Ahí, como les menciono, es abierto. Hacemos bien el resumen, buscamos lo que es el infograma o tomamos la opción de diseñar. Ok, profe, gracias. Bueno,
Bueno, me van confirmando quienes ya van finalizando de realizar la unidad, por favor, para pasar al siguiente punto. Bueno, en razón del tiempo, me confirman quienes ya finalizaron. Si en dado caso no han terminado aún de rotular la unidad, no se preocupen, que luego vamos a tener el tiempo para hacerlo. Les voy a dar un tiempo estimado para poder terminarla, pero la cuestión es que anotemos los datos para poder ya tenerlo y así luego procesarlo ya en la unidad. Gracias, Denis, por confirmar. Bueno, en razón del tiempo vamos a pasar al siguiente punto. No se preocupen, luego les voy a facilitar la presentación para que puedan hacer de forma tranquila en la unidad. Pero si ya tenemos los datos, podemos ir haciéndolo en el transcurso de la explicación. Así que vamos a pasar al siguiente punto. Bueno, el primer tema de la unidad 6 de interacciones de la materia concierne a las reacciones químicas. En este primer tema vamos a estar abordando la naturaleza de los procesos químicos. Como todos sabemos, como al descomponerse una fruta, una verdura o incluso al oxidarse una pieza de hierro o de igual forma el deterioro, todos esos procesos que ocurren en los materiales veremos de que corresponden a procesos químicos y para poder comprenderlos vamos a necesitar primeramente entender cuál es la naturaleza de las reacciones químicas. Y para arrancar con respecto al tema, me gustaría saber o conocer cuál es su punto de vista respecto a las reacciones químicas. ¿Cuándo o qué significa reacción química? Y si tiene algún ejemplo, si abrimos el hilo de participaciones, ¿qué consideran que se puede definir por una reacción química? ¿Cuándo ocurre una reacción química y por qué razones? Bueno, bueno, más que todo, ahí en la información que usted nos ha puesto ahí, queda como que un poco claro, pero bueno, más personal, yo opino que una reacción química es como, no sé, la creación como de una nueva sustancia, un, no sé, algo nuevo donde dos diferentes cosas se juntan y bueno, aquí ocurre esa reacción entre sus átomos que forman algo nuevo a partir de las dos cosas que se han combinado entre sí. O por ejemplo, cuando se combina el bicarbonato con el vinagre, que como reacción obtenemos una pequeña como explosión así, donde ocurre algo de espuma y eso es algo que se crea en base a esas dos cosas combinadas. Esa sería mi opinión. Muy bien, muchas gracias, Kelvin. Excelente. Otra opinión, punto de vista al respecto. Podemos utilizar el chat o bien habilitamos nuestro micrófono. Sí, escucho. Otra opinión que tengan respecto
a las reacciones químicas. Bueno, como bien mencionó Kelvin, cuando hablamos de una reacción química, como bien dice la palabra, reacción, para que ocurra una reacción necesitamos dos o más elementos. Y hablando en específico de las reacciones químicas, cuando hablamos de este tipo de fenómeno relacionado a las sustancias químicas, a la parte de los materiales, veremos de que consiste prácticamente en la reorganización de los átomos. Como todos sabemos, todo está hecho de átomos. Nosotros, nuestra piel, todo, absolutamente todo que está a nuestro alrededor, que nos rodea, está hecho de estos pequeños pedazos de materia. Y cuando estos pedazos de materia reaccionan uno con otro, porque como sabemos en la tabla periódica hay familias, generan reacciones. Así como mencionó Kelvin, en el caso del bicarbonato de sodio con el vinagre, que genera una reacción de desprendimiento de un gas como manifestación y así también de combinación, vemos de que en efecto se crea una nueva sustancia a partir de dos sustancias totalmente diferentes. Sin embargo, cuando hablamos de reacciones químicas, veremos de que no únicamente existen por combinación, sino que también hay reacciones químicas que se dan por efecto de una descomposición, así como por ejemplo la electrólisis, en la cual se induce una carga eléctrica en el agua y al generar ese proceso de añadir corriente eléctrica, se rompe la molécula del agua, el H2O, y se desprende lo que es el hidrógeno por un lado y el oxígeno por el otro. Y allí vemos que en efecto una reacción química en cuanto a su naturaleza bien puede ser un producto debido a una combinación o producto de una descomposición, así como los vegetales, la materia orgánica que recibe o pasa por ese proceso de reacción química de descomposición u desplazamiento doble o simple. Y todo ello viene referente a lo que es a los átomos. Cuando los átomos cambian de orden debido al calor, veremos de que en efecto hay una reacción química. Así como, por ejemplo, una fogata, como todos sabemos, una fogata libera calor. Sin embargo, da como resultado otros productos. Aparte de liberación de calor, emite CO2, dióxido de carbono, que es ese humo negro que vemos, y también da como resultado un precipitado, que es la ceniza. Y ahí vemos que en efecto una reacción de la madera más calor nos da como producto varios elementos, varias sustancias. También me dicen en el chat que otro ejemplo podría ser la gaseosa con la menta. También aplicaría un tipo de reacción química, ya que la menta reacciona con la gaseosa y da como resultado ya la manifestación química de un gas y así también precipitado. Y lo interesante de todas estas reacciones químicas que se puede representar a través de una ecuación, así como en la matemática, para poder representar el espacio y el tiempo, el eje vertical y el eje horizontal. ¿Qué teorema usamos? A ver, si me dicen cómo se llama ese teorema que se usa en matemática para poder representar el eje vertical y el eje horizontal. ¿Cómo se llama ese teorema? ¿Sí? Que tiene una X por un lado y la Y por el otro lado. El plano, profe. El plano Cartesiano. cartesiano. Y en ese sentido, ahí vemos de que este teorema matemático, el plano cartesiano, es una expresión que se traduce en una ecuación. Pues la química, así como la descomposición de una manzana, podemos representarla a través de una ecuación. Incluso con algún experimento, los experimentos que realizaremos, nos podemos anticipar a qué se va a producir con estas ecuaciones químicas. Es bien interesante que nos podemos anticipar al futuro, al después, las cuales tienen sus elementos, tienen sus partes y también su naturaleza.
Así también, cuando hablamos de las reacciones químicas, vamos a ver de que hay en algunos casos que se tarda más tiempo en accionar la reacción que en otras. Por ejemplo, una manzana, todos sabemos de que al cortar una manzana por la mitad, nos comemos una mitad y se nos olvida guardar la otra mitad en el refrigerador. ¿Qué va a pasar en cuestión de segundos, minutos? Se va a oxidar la manzana. ¿Por qué? Porque ocurre una reacción química. ¿De qué? De lo que son los azúcares que están en la parte más superficial de la fibra de la manzana que reaccionan con el oxígeno. Imagínense, el mismo oxígeno que nos da la vida también nos quita la vida a ciertos alimentos porque los oxida, los descompone. Y en ese proceso ocurre esa reacción química. En algunas es más rápido el proceso de reacción química y en el caso del clavo, que todos sabemos de que cuando le cae la lluvia o al pasar el tiempo se oxidan, también ocurre por la misma naturaleza que se descompone la manzana. ¿Por qué? Porque llega el oxígeno del ambiente, reacciona con el hierro y produce lo que es óxido ferroso. Imagínense, hasta los clavos se descomponen, no solo la materia orgánica, sino que también la materia inorgánica tarda más tiempo la reacción química de descomposición, sin embargo, también lo sufren. ¿Qué otros ejemplos consideran que aplicarían? Así como la manzana y el clavo de reacciones químicas. En el caso de una reacción química rápida, aparte de la manzana, ¿cuál consideran que aplicaría? No sé si podría contarse cuando se le echa gaseosa, más que todo Coca-Cola, a objetos oxidados para limpiarlos. Muy bien, ahí aplicaría porque en el caso de ese proceso químico es instantáneo, casi instantáneo la remoción del óxido. ¿Cuál otro ejemplo consideran que aplicaría? De una reacción química lenta con el pasar del tiempo. Bueno, Marcela dice la mezcla de bicarbonato y limón también aplicaría. Ocurre ese mismo proceso ya que es instantáneo. El primer contacto ocurre la reacción química. Ahora veamos las reacciones lentas. ¿Qué otro ejemplo consideran que aplicaría? Aparte del clavo. Aparte de un clavo, ¿cuál consideran que sería también reacción lenta? ¿Sí? ¿Qué otros ejemplos consideran? Pueden participar en el chat si les da un poco de pena habilitar su micrófono o habilitan su micrófono. Donde El implique hueso un de proceso. pollo en soda. Muy bien, aplicaría, debido a de que el hueso tarda varios días, no es de la noche a la mañana, como decimos en el buen salvadoreño, que se descompone, sino de que tarda mucho más tiempo. También otros ejemplos pueden ser, por ejemplo, el concreto, el cemento. Tarda mucho tiempo en sufrir un deterioro y ahí vemos claramente de que el ambiente está actuando de forma lenta sobre esa superficie. Así también, no sé si ustedes tienen, o bueno, en la mayoría es bien conocido los materiales antioxidantes o que evitan el óxido producido por la corrosión del oxígeno a agentes ácidos. También hay cacerolas, hay cuchillos que evitan ese proceso y también pasan por un proceso lento. En el caso del plástico, cuando se queman, me dicen en el chat, sería una reacción rápida, instantánea, ya que al momento de colocar el fuego sobre el plástico, si supera su punto de fusión, lo derrite. Bueno, hasta acá vamos a llegar con esta primera parte introductoria al tema. Solo estas son conceptos generales. Ya la segunda parte ya es un poco más pesada y también requerirá más tiempo porque vamos a realizar lo que es el experimento.
Y también vamos a estar ejecutando lo que es la segunda parte de la clase, en la cual veremos ya la naturaleza de las reacciones químicas. Veremos la composición de una ecuación química y otros aspectos afines y relacionados. No sé si tienen alguna duda hasta este punto. Para pasar a explicarles lo de la partida del juego que vamos a realizar en línea. Todo bien hasta ahorita, profe. Muy bien. Bueno, les voy a compartir en pantalla entonces el enlace. Me permiten un momento y ya les va a aparecer en breve lo que es el sitio del juego. Permítanme. Les voy a compartir en pantalla en este momento el sitio web. Me confirman si les aparece, por favor. Ya en breve se los comparto. Bueno, me imagino que ya les aparece en pantalla. Sí, ¿verdad? Sí, Sí. profe. Sí, profe. Bueno, ya está. este sitio web se llama Cerebrity. La página consiste, y es bastante interesante, bastante bonita, porque consiste en poner en juego cuánto sabemos sobre un tema de ciencia. Y en este caso, cada uno de estos elementos son juegos de temas en específico. Pero como vamos a darnos una introducción a lo que es al contenido de reacciones químicas para ya pasar a la parte un poco más pura de símbolos, vamos a hacer esta dinámica. Cuando ya estemos acá en lo que es en el sitio web, yo luego les voy a compartir en el grupo de WhatsApp lo que es la dirección, el link, el enlace. Vamos a entrar a este juego, al juego que se llama Sustancias, Reacciones y Ecuaciones Químicas. Ahí vamos a entrar. Cuando ya estemos ahí, le damos clic a lo que es al título del juego, ya les va a aparecer esta pantalla, donde ya le damos jugar, comienza la partida. Yo para efectos de no facilitar alguna pista, alguna respuesta, les va a aparecer lo que son las opciones múltiples, les va a aparecer un tiempo, que es el tiempo promedio que van a tener para poder encontrar la respuesta correcta, ya que les da comodines y en la parte inferior en esta barra gris que aparece por debajo del jugar, esa que le voy a señalar en este momento con el puntero, les aparece lo que es una barra que indica me rindo. Cuando ya tengamos, llegamos a lo que son las 5 correctas de las 5 preguntas que se plantean, le damos clic a me rindo antes de que termine el tiempo y les aparecerá automáticamente el puntaje. Es una sugerencia porque me van a compartir para que también sea interesante la experiencia. Pueden compartir adelantándose lo que es su puntaje en el juego para ver cómo hemos salido y hacer la captura de su puntaje, por favor, ya que aparecen las respuestas correctas para que no facilitemos la respuesta a otros compañeros, ¿verdad? Para que lo hagamos a mérito propio, con lo que conocemos, sobre todo, y en eso consistirá el juego. Así que eso me van a enviar como productos para este día, para no saturarlos con el experimento, lo dejamos para la próxima clase, y me entregarían la agenda de trabajo, la unidad rotulada de forma creativa, más la captura de pantalla del juego, de su partida y de su puntaje máximo. No sé si tienen alguna duda al respecto del juego o de alguno de los otros elementos que realizaremos. ¿Alguna duda al respecto? ¿Está todo claro? Por mí todo bien, profe. Sí, profe, por mi parte todo bien. Muy bien, muchas gracias por confirmar. Bueno, si es así, vamos a llegar entonces hasta este punto. Como les comenté, esta va a ser la primera clase del tema de química. Luego cerramos la segunda parte con el experimento más la parte más
pura de la química, porque es bastante puro, los símbolos, un poco complicado, pero vamos a tratar la forma de facilitar de mejor manera la explicación. Así que vamos a llegar hasta acá con la actividad de este día, esta sesión. Ya les voy a facilitar los links y los aspectos que vamos a realizar a forma de retroalimentación, y el tiempo para poder entregar los productos será hasta les daré hasta las 4:30 de la tarde para facilitar un poco la revisión. Hasta esa hora tendremos para poder compartir los productos. Pueden hacerlo antes. Será bueno que compartamos antes nuestros resultados del juego para poner interesante e intrigante lo que es los resultados. Así que hasta acá vamos a llegar. Muchas gracias por su asistencia y nos vemos en una próxima sesión. Antes de cerrar, no sé si tienen alguna pregunta. ¿Estamos bien entonces? Profe, la última pregunta. Lo del portafolio se lo podemos mandar por WhatsApp. Sí, pueden verlo por WhatsApp. Son esas dos opciones de envío, vía correo o vía WhatsApp. Ah, ok. Gracias. Gracias, profe. Bueno, cerramos entonces. Si no hay más preguntas, que tengan un buen día y cualquier duda, ahí estamos siempre a la orden. Cuídense, que tengan un excelente día, inicio fin de semana. Gracias, profe, igual. Gracias, profe. Feliz día.